Buenos días, a mí me tocó exponer los temas 5, 5.1 y 5.2. Vamos a empezar con el tema 5, el cual lleva por nombre las relaciones entre la pedagogía y la sociología. Primero que nada hay que saber qué es la sociología, y aquí nos dice que es una ciencia social que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en sociedad. También busca comprender las relaciones de los hechos sociales por medio de la historia, mediante el empleo de métodos de investigación. Se puede decir que esta busca saber dónde están los problemas en la sociedad y sus relaciones con los individuos. Sus fundadores fueron Claude Henry Saint-Simon. A él se le considera uno de los fundadores de la sociología, ya que aportó tres grandes ideas para analizar la sociedad, las que después fueron retomadas por el autor Comte, Durkheim y Parsons. Vamos a hablar sobre Auguste Comte. Él fue un pensador francés, fue secretario de Saint-Simon. Él fue el que creó la palabra sociología. Saint-Simon pues aportó tres grandes ideas de la sociología. De igual manera también las compartió Comte y les voy a hablar sobre cada una. La primera dice funcionalismo, y su propósito era comunicar a los educadores el sistema moral que esperaba que transmitieran a los jóvenes con el fin de detener la degeneración moral que percibía en la sociedad francesa. El equilibrio del individuo afecta la estabilidad social. La número 2, que es el conflictivismo, esta propone que las sociedades deben de tener mecanismos propios para resolver conflictos e irregularidades en sociedad. Y la número 3, que es el interaccionismo, esta trata de explicar cómo la interacción entre individuos va formando la identidad y que en sí la interacción no habría sociedad. La pedagogía y la sociología. Los seres humanos, además de ser individuos biológicos y psíquicos, somos sociales, pertenecemos a un determinado grupo social con el que nos relacionamos día a día, aprendiendo ciertos rasgos de conducta, apariencia, idioma, costumbres, entre otros. Aunque en una sociedad nos agrupemos por cuestiones diferentes que son la religión, la política, también se puede decir que la familia va a permitir conocer y estudiar todo esto relacionado con el mundo que rodea al ser humano. Su naturaleza social y contextual depende de la sociedad en la que se está interactuando. Es por eso que la sociología se considera como la tercera de las ciencias que se conectan con la pedagogía. Aquí nos dice que también la vida del ser humano dentro de las estructuras de la sociedad es el papel fundamental de la sociología, y sus relaciones, su rol, estatus, condición social y sus interrelaciones de igual manera pues influyen. La pedagogía retoma al ser humano desde la perspectiva de la educación y su proyección para interactuarla en sociedad. Esto quiere decir proyectar al ser humano no solo como alguien productivo, sino también propositivo. La pedagogía y sociología examinan la estructura de la sociedad, instituciones educativas, hechos y prácticas que influyen en el cambio social. Ahora seguimos con el tema 5.1, el cual tiene por nombre naturaleza sociológica del fenómeno educativo. Observaciones científicas hechas sobre individuos o grupos de individuos pertenecientes a sociedades animales nos demuestran que su comportamiento está determinado por los instintos, aptitudes o impulsos que los llevan a actuar de esta forma. Los animales se puede decir que por instinto y herencia pasan a vivir de un momento a otro en grupo sin necesidad de tener experiencia social. El comportamiento de los hombres obedece a pocos instintos y se basa más en la cultura y en la transmisión de los atributos que distinguen al hombre.
Esto se realiza por una vía social. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el hombre necesita de educación y en cuanto a los animales, pues todo lo hacen por instinto. Vamos a hablar de un personaje importante, lleva por nombre Durkheim, y pues él decía que el objetivo concreto de la educación es constituir y organizar al llamado ser social. También se puede decir que para formar a un ser social se necesita de lengua, de moral, de religión, de ciencias. Todo esto va a integrar la cultura y además se va a formar un grupo social. Pero para formar un ser social es necesario que se lleve una vida social y moral. De igual manera, pues se necesita de la educación, la cual es el proceso de transmisión de tradiciones o culturas de un grupo de una generación a otra. Alois Fischer presenta como objeto de la sociología de la educación 3 hechos fundamentales. Inciso A, la relación pedagógica entre la generación adulta y la generación nueva, la derivación de la relación pedagógica de relaciones sociales no pedagógicas, como son las relaciones sociales entre padres e hijos, entre personas cultas e incultas, entre ricos y pobres. La derivación de nuevas relaciones sociales de la relación pedagógica que resultan de las relaciones entre maestros y alumnos. Todo esto pues se da de la siguiente manera. Se necesita una generación que declina, que son los abuelos, una generación reinante, que son los padres, y una generación ascendente, que son los hijos. Nosotros se puede decir que ahorita estamos algunos en la de padres y otro en la de hijos. Se puede decir que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre los jóvenes para así adaptarlos a su medio físico y social. En esta diapositiva también podemos hablar sobre que se realiza entre dos generaciones. Los adultos son los que van a ejercer una acción para transmitir el conocimiento y así los jóvenes son los que van a reaccionar y van a recibir a sí mismo toda esa información, la van a modificar y a su vez la van a reconstruir. Dewey aporta una sociedad humana, esta siempre empezando de nuevo, siempre en proceso de renovación y solo por causa de este proceso perdura. Cuando Durkheim habla de transmisión y Dewey de reconstrucción de la experiencia social, ¿esto qué quiere decir? Que va a ser una transmisión y reconstrucción de dos tiempos y de dos aspectos del mismo fenómeno de educación. Seguimos con el tema 5.2, que es la pedagogía y sociología enciclopédica. Aquí quise poner las características más importantes de esta pedagogía y sociología enciclopédica. Podemos observar que sus representantes fueron Comte, Spencer, Marx y Weber. La sociología constituye el fundamento de la pedagogía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a construir un principio o una razón. La sociología como ciencia normativa para la pedagogía. La sociología constituye el método, o sea, en este caso va a ser como el fundamento por excelencia para tratar con el fenómeno educativo y como tal fundamenta la pedagogía. A esta perspectiva se le ha denominado sociologismo. La sociología condiciona la pedagogía porque los fines educativos están implícitos en la sociedad y tales fines siempre condicionan la reflexión pedagógica. Uno de sus representantes importantes en esta rama fue el aporte de Comte. Ya habíamos hablado de él y nos dice que fue un fundador de la sociología, hablaba de física social, acuñó el término sociología. El pensamiento de Comte reflejaba los turbios acontecimientos de su época. En este caso fue la Revolución Francesa y la Revolución Industrial.
Su objetivo era entender y explicar cómo es o cómo funciona la sociedad por medio de la aplicación del método científico. Intentó crear una ciencia de la sociedad que pudiera explicar las leyes del mundo social. Y por último, decía que la sociología, según el enfoque positivista, puede producir conocimientos basados en datos empíricos, o sea, en cuanto a la experiencia. También analiza la sociedad industrial. En su obra destacan dos ideas básicas. Una de ellas, y de la cual vamos a hablar, es la ley de los tres estados, la cual es la teológica, la metafísica, positiva o científica. Les voy a hablar de cada una. Aquí les puse esta imagen donde empieza en teológico, metafísico y positivo. Número 1, que sería la teológica, o también llamada ficticia. En esta se va a pretender dar respuestas absolutas a todos los fenómenos que resultan extraños. Busca explicaciones en razones obscuras o sobrenaturales. Domina la imaginación. En la metafísica o abstracta se busca el porqué y la explicación de las cosas. Domina el razonamiento. Y en la positiva o real, o también llamada científica, esta última etapa de desarrollo del espíritu humano no busca el porqué de las cosas, sino el cómo aparecen y se comportan los fenómenos. Por último, vamos a hablar de Herbert Spencer. Él decía, él siempre tomó como modelo a la naturaleza y a través de ella construyó sus ideas. Spencer comparó la sociedad a un organismo vivo. Él decía que mientras más partes diferentes y heterogéneas tuviera un cuerpo, más avanzado o evolucionado Todo organismo tiene una estructura y un número de distintas partes que están relacionadas entre sí. Cada parte tiene una función que contribuye a la salud y bienestar del organismo. Así como el organismo, la sociedad está compuesta de partes distinguibles como la economía, política, familia. Estas partes operan juntas para mantener a la sociedad y conducirla al progreso. Y todo esto era llamado el darwinismo social. Las teorías de Spencer fueron dos, la evolucionista y la analogía orgánica. En la evolucionista, él llamó teoría biológica, la cual nos decía que las especies de seres vivos han cambiado a lo largo de la historia. Y en la otra, la analogía orgánica, esta nos dice que la sociedad y los organismos crecen durante su existencia, o sea, van creciendo. Vamos ahora con Karl Marx y en cuanto a su aporte a la sociología, pues él adoptó el modelo dialéctico, se llamó la sociología marxista y su fin era cambiar la realidad del mundo. Marx critica las condiciones sociales, la miseria, la explotación, la enajenación, la alienación. Defiende pues lo que es la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Por último, Max Weber, pues él concibe la sociología como la ciencia que se enfrenta a la acción social, comprendida esta como aquella conducta en que los sujetos, al realizarla, entrelazarán y este accionar tendrá influencia en la conducta del otro. Sus aportes a la sociología, pues procura explicar la realidad social a partir de la motivación individual. Se dio a la tarea de conseguir elementos de la vida social que le permitieran afinar sus propios métodos de investigación, creando así el tipo ideal. Weber buscaba una explicación exhaustiva de la realidad a partir de sus propios conceptos, sin desapegarse a las normas ya establecidas de las ciencias, en las que él se apoyaba, pero desafiando y criticando los trabajos anteriores. En su análisis de las religiones observó cómo éstas habían influido en el cambio social. Indagó sobre los orígenes del capitalismo moderno. Y pues eso es todo. Muchas gracias.